El frente interno en Japón, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, fue una experiencia diferente que el frente interno de su rival Estados Unidos, y no mucha gente comprende completamente cómo era la vida en Japón durante este periodo. La mayoría de los países occidentales percibían a Japón como un pueblo que, aunque abiertamente moderno, industrial y tecnológico, estaba impregnado de creencias tradicionales y valores extraños que eran incomprensibles para ellos. Para empezar, cuando el emperador Hirohito ascendió al trono en 1926, Japón se vio envuelto en una lucha entre liberales e izquierdistas por un lado y ultraconservadores por el otro. A medida que la izquierda presionó por nuevas reformas democráticas, los políticos de derecha presionaron por una legislación para prohibir a las organizaciones que amenazaban al Estado, que finalmente desembocó en la llamada Ley de Preservación de la Paz de 1925, que restringió masivamente la libertad política. Todos estos cambios en la vida política del Japón imperial repercutieron en la vida de sus ciudadanos, tanto para los propios japoneses como para los ciudadanos de sus colonias. El día de hoy hablaremos sobre cómo era la vida diaria en el Imperio del Japón antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Como mencioné, durante el periodo de entreguerras, Japón experimentó un cambio político radical que tuvo un enorme efecto en la vida de sus ciudadanos. En la década de 1920 y principios del 30, Japón era un estado más democrático, que operaba tanto con un parlamento como con una constitución. Las personas que vivían en las ciudades tenían acceso a la electricidad, tranvías y cines modernos. También, en su mayor parte, disfrutaban de derechos de voto progresivos, ya que en 1925 se introdujo el sufragio universal masculino. El gobierno y el estilo de vida cambiaron dramáticamente durante la Gran Depresión, causando un aumento de la pobreza y posteriormente un aumento del poder militarista. Este aumento en el poder militar y la expansión territorial impulsó la economía, sacando al país de la depresión y aumentando la calidad de vida de muchos japoneses, contribuyendo al estado autoritario de Japón. Esta calidad de vida, aunque más alta que durante la Gran Depresión, aún era mucho más baja que en otros países importantes. La prensa y las frecuencias de radio estaban bajo completo control del gobierno, y los grupos de vigilancia de los vecindarios se convirtieron en la primera línea en el esfuerzo por controlar e influir en la vida cotidiana. La mayoría de los hombres japoneses fueron reclutados en roles militares o laborales, donde a estos últimos los enviarían a trabajar en fábricas de producción de guerra. Por lo general, las mujeres no eran reclutadas, por lo que encontraron otras formas de apoyar el esfuerzo de guerra. Para esta ocasión, y casi del mismo modo que lo vimos en el vídeo sobre la vida en la Alemania nacionalsocialista, seguiremos el viaje de dos tipos de ciudadanos promedio que vivieron bajo el gobierno del Imperio japonés. El primero es étnicamente japonés, mientras que la segunda es de origen chino, de la etnia de los Han, pero nacida en Taiwán, que por ese entonces, y al igual que Corea o Manchuria, era un territorio bajo el control nipón. El motivo por el que lo veremos de esta manera es que así se nos permitirá experimentar dos perspectivas diferentes de la vida en el Japón imperial, la del ciudadano promedio puro de sangre nipona y la de las minorías que vivían en las colonias. Pero antes de profundizar en la vida cotidiana, primero debemos explorar los orígenes del militarismo y el autoritarismo japonés, que también llegarían a definir el día a día de la población. Un buen lugar para comenzar es 1868, cuando el viejo sistema feudal, conocido como shogun, fue reemplazado por un gobierno centralizado fuerte, que buscaba lograr el control directo sobre su población. Como todos sabremos, este hecho se conoció como la Restauración Meiji, un momento crítico en la historia de Japón, ya que el nuevo gobierno imperial adoptó la tecnología y la burocracia occidental, que contrastaban drásticamente con el shogunato aislacionista que había existido siglos antes. Con una nueva política exterior internacionalista, el nuevo imperio del Japón entró en juego activamente en los asuntos globales, que resultaron en varias guerras y expediciones que expandieron significativamente el alcance del Estado japonés. A medida que la economía cambiaba y la maquinaria de guerra necesitaba ser alimentada cada vez más, hubo repercusiones masivas para el ciudadano común. Nos trasladamos entonces a 1923. Nuestro primer ciudadano promedio es un chico de nombre Isamu,
un niño que vivía en una zona rural a las afueras de Tokio. Su familia había sido campesina durante cientos de años, pero a raíz de la restauración Meiji pasaron a la fabricación textil, incluso abriendo su propio taller. El proceso de modernización de Japón sucedió tan rápidamente que la agricultura ahora representaba menos del 20% del PIB nacional, ya que en Japón, antes de Meiji, casi toda la sociedad tenía una base agraria. Por otra parte, la vida de nuestro sujeto de origen taiwanés, llamada Sujin, es una cuestión diferente. A comparación de Isamu, Sujin y su familia todavía trabajan en la agricultura, y no para sí mismos, sino para mantener a la población trabajadora de los japoneses étnicos. A pesar de que la familia de Sujin vive en su natal Taiwán, pero bajo dominio japonés, estos se enfrentan a un cierto grado de discriminación, pero han mostrado una rápida adaptación al régimen japonés, ya que la asimilación contundente ha sido algo que el gobierno imperial ha implementado en los últimos años. La estrategia de los japoneses en sus colonias se basó en 3 puntos. El primero fue cambiar los nombres chino-taiwaneses de los ciudadanos por nombres más japoneses. Lo segundo fue promover el idioma japonés. Y por último, el reclutamiento de la población taiwanesa en el ejército imperial. Para 1930, Isamu ya tiene 12 años y está cursando sus estudios secundarios. El sistema escolar japonés en esos años está estructurado de modo que se enseña a los niños el código de honor tradicional llamado Bushido, que incluía una estricta lealtad al Estado. Cada escuela en Japón contenía además un gabinete o santuario en el que residía una fotografía del emperador y su consorte, en la que los niños tenían que inclinarse cada vez que pasaban. Por su parte, Sujin también tiene 12, pero ella ya ha terminado la escuela. Su educación era diferente a la de Isamu, debido a su origen étnico y a su género, ya que Sujin era taiwanesa. Su educación se centró en romper su identidad étnica y reconstruirla como un sujeto japonés leal. Por esa razón, solo la educación primaria era obligatoria, centrada principalmente en la alfabetización, pero también en la familiaridad con la cultura y las costumbres japonesas. La educación universal, especialmente de las niñas, era algo relativamente limitado en Japón y sus territorios. La igualdad legal no se alcanzaría plenamente en Japón hasta 1945 bajo la nueva constitución de la posguerra. Un aspecto importante de la cultura japonesa es la fe, manifestada a través del sintoísmo, pero durante esos años era un sintoísmo estatal. El gobierno japonés tomó medidas masivas desde la restauración de Meiji para no solo supervisar la religión en su imperio, sino también combinarlo con el ultranacionalismo. La familia de Isamu era tradicional y se tomaban en serio su fe debido al sintoísmo estatal implementado. Ahora desprecian a las religiones extranjeras como el taoísmo, y no solo eso, sino que ven a su emperador Hirohito como una deidad que desciende de la diosa del sol japonés llamada Amaterasu. Debido a esta creencia de que Hirohito es el sucesor directo de la diosa del sol, tanto la familia de Isamu como gran parte de la población japonesa creían que esto le daba el derecho divino de gobernar tanto a Japón como al mundo. En Taiwán, por su parte, Sujin practicaba el budismo taiwanés, que era una de las pocas religiones toleradas en el Japón imperial. De hecho, los budistas japoneses trabajaban frecuentemente con los budistas locales en Taiwán, pero debido a lo diferente que es el budismo japonés del taiwanés, no hubo mucha cooperación que digamos. En cuanto a las esperanzas y aspiraciones futuras, Isamu, como un joven ciudadano japonés, esperaba graduarse de la escuela secundaria. A diferencia de lo que sucedió en generaciones anteriores, Isamu no podrá elegir libremente a su esposa, sino que su padre encontrará una esposa para él poco después de convertirse en adulto, una tradición conocida como Miai-u o Miai, traducida a nuestro idioma como un matrimonio concertado. La futura esposa de Isamu tendrá que ser de pura sangre japonesa, ya que su padre nunca elegiría, por ejemplo, a una coreana o a alguien de las clases bajas. Sujin, por otro lado, ahora entra en un periodo de entrenamiento para convertirse en esposa y madre. Una vez que sea suficiente, se le entregarán a un esposo y se espera que cuide de la casa, pero su principal preocupación es si podrá o no tener hijos. Si no lo hace, puede que tenga que regresar a la casa de sus padres y vivir allí. Esta política con las mujeres era implementada tanto en las colonias como en las islas centrales. A medida que se acercaba la guerra,
Nuestros personajes pueden seguir el camino que planean. Para cuando tienen ya 18 años en 1936, ambos se sienten atraídos cada vez más por apoyar a las Fuerzas Armadas Imperiales. Ambos tendrán diferentes formas de apoyar a las tropas, ambos tendrán diferentes razones para hacerlo, y ambos tendrán experiencias muy diferentes en el campo. Ya en tiempos de guerra, en agosto de 1937, el gobierno lanzó la llamada Campaña Nacional de Movilización Espiritual, que continuó bajo diversos auspicios a lo largo de los años de la guerra. Esta campaña se ocupó de reunir a las muchas organizaciones patrióticas independientes que ya existían en Japón bajo un solo paraguas y proporcionar orientación desde el centro. El principal efecto de esta campaña fue eliminar las vacaciones de verano, que ahora pasaron a llamarse Período de Entrenamiento de Verano, dedicado al trabajo voluntario. Ciertamente, los japoneses estaban dispuestos a expresar amor por el emperador y lealtad a la nación, y hacer al menos sacrificios simbólicos, mientras la nación siguiera obteniendo victorias. Pero a medida que Japón continuaba las guerras con China y luego con Estados Unidos, el gobierno necesitó movilizar elementos de la población hasta ahora marginales, especialmente mujeres y niños, en la fuerza laboral. Los niños fueron movilizados a través del sistema escolar, que envió a un gran número de estudiantes a trabajar, aunque a un nivel notoriamente bajo de productividad. El gobierno también se referiría a sus muchas derrotas como victorias gloriosas, pero a medida que el pueblo japonés observaba cómo muchas de esas gloriosas victorias se acercaban cada vez más al Japón central, comenzaron a tener dudas. El apoyo de los ciudadanos japoneses se derrumbó en 1945, cuando Estados Unidos comenzó a bombardear directamente la ciudad de Tokio, lo que resultó en la muerte de aproximadamente 100.000 japoneses. El gobierno imperial intentó mantener en secreto a los ciudadanos que la guerra ya había llegado a las islas centrales. Para el último año de la guerra, el gobierno comenzaría a evacuar a los civiles de las zonas urbanas, y casi 6 millones de japoneses abandonaron las ciudades y fueron enviados al campo. Para entonces, la gente sabía que todo había terminado. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.